Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de dirigirme a los que van a escuchar por este medio su palabra. Y le ruego que sea un motivo de bendición. Se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leo su palabra y lo hago en los Hechos, el capítulo número 10, versos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Nos encontramos por intermedio de su palabra, de que Cornelio mandó buscar a Pedro, y cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, él había convocado a su familia y a sus amigos íntimos, y cuando entró en la casa, Cornelio reverentemente salió a recibirle postrándose a sus pies, y dice la palabra y adoró. Pero Pedro le dijo no. Le levantó diciendo: levántate, pues yo también soy hombre. Y Pedro entró con él en la casa y halló que había muchos que se estaban reunidos. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, dijo, al ser llamado, vine sin replicar. Así que yo pregunto a ustedes, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio le explica a Pedro que él estaba orando a Dios y que se le apareció a él un varón con vestiduras resplandecientes. Y le dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y en esta intervención que hace este varón con vestiduras resplandecientes, le dice: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que ahí le explica: ese es el motivo que yo te mandé buscar, porque me dio Dios todos los datos para poder encontrarte, para que me hablaras. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Les habló del mensaje del Evangelio, de la paz por medio de Jesucristo, que este es el Señor de todo. En esta conversación, Pedro le está haciendo saber y dando a conocer de nuestro Señor Jesucristo, hablándole del poder de Dios, del poder, le dice,
de Jesús de Nazaret. Cuando le está hablando y todos están escuchando y le da a conocer, nosotros somos testigos de todas estas cosas, de lo que hizo Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y le da a entender a quienes lo mataron colgándole en un madero. Le explica todo lo que había acontecido. Y en esta conversación le dice Pedro, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Qué conversación más amable, de más bendición para este militar romano, que estaba cumpliendo una misión de su gobierno de Roma en Israel. Por eso que él durante ese periodo vivía en Cesarea. Dice que mientras hablaba Pedro, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es decir, todas estas palabras que hablaba Pedro, mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Le oían hablar en lengua y que magnificaban a Dios. Pedro, en este mensaje, que también así como Cornelio fue un ángel, porque el que estaba con vestidura resplandeciente era un ángel de Dios, a Pedro también Dios le había anunciado de que lo iban a mandar buscar y que él fuera, porque Pedro era muy celoso de su religión judía. Él no aceptaba a los extranjeros, los miraba mal. Por eso que dice que él fue por la palabra que recibió de Dios, que no llamara a nadie en común o inmundo, porque Dios al que limpiaba no había que llamarle inmundo. Entonces, ante esta manifestación, Pedro dijo, ¿hay algo que impida que el agua, para que sean bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase. Esto es tan importante, ver lo que hizo Dios. La iglesia, en su inicio, era una iglesia que fueron sus hechos emocionantes a medida que el Espíritu Santo iba llegando a las vidas de las personas, cambiaban. Dice que se agregaron a la iglesia de distintas nacionalidades. Y uno de los primeros gentiles fue este centurión romano llamado Cornelio. Como oficial militar, él se hallaba cumpliendo una misión en
en Israel, pero eran muy mal mirados por los judíos. Estos militares romanos los odiaban, pero Cornelio se notaba que era un hombre de un buen vivir porque se ganó el respeto de los judíos. Y encontramos de que cumpliendo una misión tan difícil, él pudo cumplir su labor sin mayores problemas. Su casa, es decir, su familia, que fueron convocados como también sus amigos íntimos, en esa oportunidad recibieron el perdón de sus pecados. Porque Cornelio, sin conocer a Dios, trataba de agradar a Dios. Oraba, hacía ayuno, hacía buenas obras, era un hombre bueno, pero le faltaba algo, le faltaba conocer a Jesús en espíritu y en verdad. Le faltaba creer, le faltaba aceptarlo como su personal Salvador. Es decir, cuando Pedro se da cuenta que era necesario bautizarlo porque el bautismo simboliza un compromiso, una aceptación de creer en el Señor Jesucristo. Ellos eran bautizados por agua, pero el Señor le bautizó con el Espíritu Santo. Y este militar romano recibió al Señor Jesucristo. Recibieron la palabra del Señor, era para los judíos, para los extranjeros y también para nosotros que estamos hoy día escuchando esta palabra. Toda persona necesita, para ser salvo, creer en el Señor Jesucristo. Cornelio era muy bueno, a su manera trataba de agradar a Dios, pero faltaba alguien que tenía que decirle cómo debía de hacerlo, que tenía que reconocer que Jesucristo, el crucificado, el que había derramado su sangre, era el que tenía poder para perdonar pecados, para ser nueva criatura. Dios no hace diferencia. Para Dios no hay diferencia. Él recibe a quien sea. Puede ser una persona muy importante, muy elocuente, puede ser muy famoso. Para Dios no hay nada imposible. Él también lo ama, como también ama al pobre, ama al ignorante. Los ama a todos. Solamente hay que creer en el Señor. ¿En qué condiciones está usted hoy día que escucha este mensaje? Un mensaje tan sencillo, pero tan valioso. Porque lo que le pasó a este militar romano, que Dios le habló por intermedio de este personaje, también a Pedro le avisó. Y le dijo que cuando lo fueran a buscar no se negara, porque él no quería nada con los extranjeros. Pero dice la palabra que Pedro dice lo siguiente, y lo vuelvo a repetir, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable era para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios, ni al más importante, ni al más elocuente, ni al más pobre, ni al más humilde, ni al más pecador, hace diferencia. Él murió en la cruz por todo. ¿En qué situación está usted hoy día? ¿Ha buscado a Dios? ¿Qué medios tomó Dios? Cornelio no estaba enfermo, no tenía problemas,
estaba ejerciendo bien la misión militar que se le había encomendado por intermedio de su gobierno, pero le faltaba algo: conocer a Dios en espíritu y en verdad. Hoy le digo a usted que está escuchando la palabra de Dios, usted tiene una preciosísima alma que salvar. Dios quiere perdonar sus pecados. Dios le quiere dar vida eterna. Dios quiere llegar a su corazón. Pero esto no lo puede hacer solo, tiene que haber alguien que le enseñe. ¿Y qué recomendación le puedo hacer yo? Busque a Dios en una iglesia evangélica donde se predica a este Cristo crucificado. Nosotros en estos tiempos han pasado muchos años, ya llevamos 2020 años después de estos acontecimientos y todavía se predica que el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Hay salvación para usted. En las condiciones que esté, el Señor se aprovecha de cualquier circunstancia para que usted reciba la palabra del Señor. Está en una situación difícil, está enfermo, está angustiado, está problemado, le digo en el nombre del Señor Jesucristo, crea en el Señor Jesucristo, pídale al Señor que lo perdone, como el mensaje que dio al comienzo el Señor: arrepiéntase, pídale perdón a Dios, reconózcase pecador delante de la presencia de Dios, porque Dios quiere cambiar su vida, quiere que usted sea feliz. Él quiere que usted se salve, por eso que lo deja responsable de la salvación de su alma. No espere otra cosa. Muchos dicen: yo soy una persona buena, yo creo en Dios, yo no le hago mal a nadie. Este centurión romano era bueno, pero tenía que conocer a Dios, tenía que reconocer que hay un ser supremo que tiene poder para perdonar pecado, para dar vida eterna. Y llegó la felicidad a su casa, llegó la felicidad a su familia, que conocieron a Dios y recibieron el Espíritu Santo. Usted, persona, en el lugar que esté, Dios también le quiere dar el Espíritu Santo, pero busque quien le hable de la palabra de Dios. Y yo le recomiendo, busque a Dios en una iglesia evangélica. Ahí se predica la palabra de Dios abiertamente. El Señor le ama y que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios le dé ese ánimo, ese deseo de conocer a Dios. Muchos dicen: yo conozco a Dios y yo creo en Dios, pero nunca lo han conocido. Conocer a Dios es aceptarle como su único y personal Salvador. Conocer en Dios es hacer la voluntad de Dios. El Señor le está llamando. Crea en el Señor Jesucristo. Acepte el Evangelio. Dios todavía le está esperando. Dios le está llamando. Él está a las puertas y llama. Y nos encontramos que este hombre era un hombre bueno, pero necesitaba a Dios. Y decía la palabra que he leído: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero tenía que conocerle a Dios, por eso que tuvo que ir Pedro a predicarle el Evangelio. Hoy día estamos nosotros, los evangelistas, predicando el Evangelio. Busque a Dios mientras tenga vida. El Señor le está dando una oportunidad. A lo mejor en su vida ha sucedido un milagro y usted no se da cuenta por qué ha sucedido. Es porque Dios quiere que usted le busque, que usted reciba la palabra, que alguien le hable de la salvación de su alma. Dios les bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por esta oportunidad de predicar su palabra. Permita, Dios mío, que esta palabra llegue a los corazones y que sea un motivo de bendición, y su Espíritu Santo también se derrame en las vidas, en los corazones de los que la están escuchando. A usted le encomiendo este mensaje, que sea de una gran bendición para los que lo han escuchado. Se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les guarde para estos santos conocimientos.